¿Sí? ¿Veis la presentación? Sí. ¿Sí? Ujú. Vale. Bueno, esta presentación yo la he dejado también colgada en el Classroom por si, bueno, no sé, por si alguien está interesada en, pues en entrar en los links que hay o en descargarse la presentación como información o lo que sea. O sea que lo mismo que vamos a ir viendo aquí, pues, pues eso, ¿no? Lo tenéis colgado y simplemente es ir un poco como comentando y hablando. Así que bueno, aunque sea una sesión así como un poco más teórica, que igual yo me enrollo mucho, enseguida que empiezo a hablar es como que no paro, pero os invito a que cualquier cosa que queráis comentar, que seguro que, bueno, que cosas, ¿no?, van surgiendo y que seguro que sois súper expertas en muchas cosas, pues, pues cualquier cosa lo comentamos, hablamos y lo compartimos también, ¿vale? Así que bueno, yo quería empezar con un poco mostrando la definición que cuando pones en Google, ¿no?, sale de colaborar, ¿no? Y fijaros que sale esta definición que dice, pues, trabajar conjuntamente con otras personas en una tarea común, normalmente en obras de creación y en especial cuando se hace como ayuda o de forma desinteresada, ¿no? Y bueno, y ahí como a mí me surgieron como algunas preguntas o algunas cosas que a mí no me, bueno, que a mí me parece que hacen que esa definición sea como muy ambigua, ¿no? Hay cosas a mí que no me, que no me gustaban, ¿no? Por ejemplo, cuando dice en una tarea común, ¿no? En realidad pasa en la mayoría de las veces que cuando se colabora lo que es común es el objetivo, pero que las tareas que se realizan son distintas, ¿no?, para colaborar y cuando colaboramos, pues muchas veces cada uno aporta cosas diferentes, ¿no?, y justamente las tareas que ejerce dentro de una colaboración son diferentes, ¿no?, en este caso, ¿no?, y que lo que es común quizá es el objetivo. Después, bueno, la idea de que esto me hacía pensar, ¿no?, en si hay tareas más importantes que otras, no sé cómo lo veis vosotras, ¿no? A veces en una colaboración, ¿no?, pasa que, pues, que parece que haya tareas, ¿no?, que están por encima de otras y eso yo creo que es algo sobre lo que se puede reflexionar, ¿no?, en el caso de las colaboraciones. Y luego esta idea de colaborar solo de forma desinteresada, ¿no? Cuando, bueno, muchas colaboraciones, pues evidentemente todo el mundo tiene su papel y tiene bueno, que recibir a cambio también de lo que aporta, ¿no? Y aparte eso me llevaba a pensar, ¿no?, una vez colaboramos, de quién es la obra de creación, ¿no? Es decir, a quién pertenece, porque una de las cosas que veremos es que a lo largo de la historia lo que ha ido pasando es que cuando se colabora la obra, ¿no?, las tareas no son las mismas, muchas veces las tareas están jerarquizadas, ¿no?, y por lo tanto hay una tarea que se considera más importante que otras, en muchos casos, y el nombre se lo lleva solo una persona, ¿no? Entonces hay muchos ejemplos de colaboración, pero muy pocos ejemplos de colaboración horizontal y, bueno, y muy pocos ejemplos de este desinterés, ¿no?, en la colaboración. Así que bueno, me parecía, busqué primero esta, ¿no?, esta definición y parece una definición pues que no acaba de, de realmente representar, ¿no?, todo lo que puede ser colaborar en una obra creativa. Y entonces a partir de ahí mi idea fue pues como plantear, ¿no?, un poco esta exposición o esta conferencia a partir de como dos capítulos, ¿no? Ay, espera, que entra Noemi. Hola, Noemi. Y, ay, no sé si... ¿Hola? Ay, hola, Noemi. ¿Nos oyes bien? A veces se conecta por el móvil. Ah, vale. Bueno, a ver, bueno, pues como os decía, ¿no?, el marcar como dos grandes capítulos, ¿no? Uno de un poco explicaros cómo se ha ido entendiendo el arte colaborativo a lo largo de la historia que ha ido pasando y ver
cuál ha sido la idea de colaborar dentro del marco del arte, ¿no? Dentro del marco de las artes visuales, y con eso también reflexionar un poco sobre esto que decíamos de la autoría, ¿no? O sea, una vez se colabora, ¿qué pasa también con la autoría de... Ay, espera, que ha mandado un mensaje. No, es que tengo problemas con la Vale, conexión. Cada tanto, si me preguntas algo, yo no sé. vale, vale. Bueno, cualquier cosa, Sí, sí, tú, escribo. perfecto. Entonces, bueno, hacer un poco un recorrido así como por supuesto, muy a grandes rasgos, ¿no? Un recorrido histórico y un poco, bueno, la limitación de mi exposición es que mayoritariamente pues me voy a referir sobre todo a arte occidental. Sé que esto es una limitación, pero bueno, mis conocimientos están bastante más centrados en el arte occidental, así que es donde tengo igual más referentes, ¿no? Pero seguro que existen muchos otros en otras culturas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que ya ahí tendríamos que hacer igual, ¿no? Una investigación mucho más extensa. Y luego el segundo capítulo es un poco dedicado pues, a estructurar, ¿no? Las diferentes formas de colaboración que podemos encontrar en la actualidad, porque sí que es cierto que en la actualidad hay muchos procesos de arte colaborativo y, y bueno, un poco como limitaciones, ¿no? Pues esa dificultad de consensuar, ¿no? ¿Qué significa colaborar? Porque la definición que hemos visto pues ya veis que no es muy, ¿no? Realmente no es muy clara, muy concreta y por lo tanto, bueno, cuando uno busca, ¿no? Sobre arte colaborativo salen cosas que son muy diferentes entre sí y que implican grados de colaboración y formas de colaboración muy diferentes, ¿no? Y todo se pone como en el mismo saco con la misma palabra. Y eso, bueno, lo que hace es que sea como difícil consensuar, ¿no? ¿Qué significa realmente esa acción de colaborar? Así que bueno, vamos un poco así como a la historia, si os parece. Y bueno, a grandes rasgos podríamos decir que hasta la llegada del Renacimiento, es decir, tanto en Roma como durante la Edad Media, como en muchas culturas antiguas, otras culturas del mundo, la colaboración era la forma natural de funcionar, ¿no? Es decir, parece ser que cuando empiezas a buscar en arte de pre-renacentista, ¿no? En arte occidental o en arte de otras culturas, eh, pues lo que ocurre es que las obras muchas veces no llevan ningún tipo de nombre de autor, ¿no? Es decir, las obras no tienen un autor concreto, no llevan firma, no llevan autoría, y muchas de estas obras se conoce que estaban hechas a partir de una colaboración que parece ser que surgía de forma relativamente natural, ¿no? Esto, concuerda, ¿no? Con el hecho de que la mayoría de estas sociedades daban poco valor al individuo y el valor técnico y el valor manual estaba por encima del valor conceptual. Es decir, el valor conceptual de la obra era un valor comunitario, ¿no? Y por lo tanto la realización de una pieza estaba ligada a aportar algo al significado común, aportar algo al significado social común. Con lo cual, una sociedad en la que parece, ¿no? Y aquí vendrá un poco la tesis que yo voy siguiendo a lo largo de toda la conferencia. Mi tesis es que está muy relacionado, ¿no? Que haya o no haya colaboración con el valor que le damos al individuo en sociedad, ¿no? Contra más hemos ido dándole valor a la entidad individual, a la persona individual, más hemos tendido a renunciar muchas veces a formas de colaboración o a jerarquizar las formas de colaboración, ¿no? En este caso, estamos hablando en general de sociedades en las que el autor no importaba y por lo tanto las obras ni se firmaban ni se exponían, sino que las obras tenían un valor normalmente social y por lo tanto si eran expuestas era de alguna forma contribuyendo, ¿no? En el caso del arte religioso, pues a la decoración de una iglesia, o en el caso de Roma, pues a la decoración de la ciudad, pero con un mensaje que muchas veces no tenía que ver con los deseos personales del autor, sino con lo que los clientes le pedían, ¿no? Fuera la religión o fuera el poder.
Eso lo que hace es que eso tiene un hándicap, ¿no? Esto que es que a nivel de estilo, los estilos son estilos que tienen poca variedad porque el individuo no actúa de forma personal y por lo tanto la creatividad individual está muy limitada porque lo que prevalece es como la función de la pieza o el simbolismo de la pieza, ¿no? Y como son obras de arte que se ciñen mucho a este valor social y a este valor tradicional, lo que ocurre es que se van repitiendo patrones continuamente, ¿no? Además, muchas de estas obras eran tan grandes, solían ser obras hechas, ¿no? Por mucha gente también en una forma de colaboración, porque eran obras muy grandes que se hacían evidentemente con medios mucho más tradicionales que ahora y que por lo tanto lo que provocaba, ¿no? Era que se necesitaran las manos de mucha gente para poder acabar la obra en un tiempo, ¿no? En un tiempo razonable, ¿no? Con lo cual la propia magnitud de la obra muchas veces también requería esta colaboración, ¿no? Para mí es muy importante como referente un libro que se llama Imaginarios Sociales Modernos de Charles Taylor, que es un filósofo canadiense, y él habla mucho de las evoluciones de cómo los individuos vemos nuestra propia sociedad, ¿no? Y nos vemos a nosotros mismos. Y ahí, pues bueno, se ha dejado una frase, ¿no? Como esta idea de que ¿no? Son épocas en las que había como una concepción, ¿no? Mucho más colectiva de lo que era el mundo, ¿no? Y por lo tanto el individuo nacía y vivía como una pieza, ¿no? Que formaba parte de una cosmovisión mucho más amplia y todo lo que hacía el individuo estaba orientado a contribuir, ¿no? a ese colectivo, ¿no? Y eso nos lleva a que colaborar sea una cosa completamente fácil y natural, ¿no? Bueno, os hablo un poco de los ejemplos que os he puesto, ¿no? Yo quería poner algunos ejemplos para ir viendo, ¿no? la necesidad esta de colaborar. Esta es la columna Trajana, es una columna que ordenó construir el emperador Trajano en la antigua Roma y son 200 metros, imaginemos, ¿no? 200 metros de relieve continuo, ¿no? Es decir, todo esto que vemos aquí, ¿no? Es un relieve que va enrollándose a lo largo de una columna de 30 metros de altura, ¿no? Y son 200 metros, ¿no? Lógicamente 200 metros, lo que decíamos de la magnitud, ¿no? 200 metros de relieve tallado en piedra, si los tuviera que hacer una sola persona, bueno, pues igual tardaría, no sé, toda su vida, ¿no? Igual tardaría muchos años en poder hacer estos 200 metros de relieve, ¿no? Con lo cual, estas obras de tal magnitud son obras en las que requerían, ¿no? De entrada ya en la colaboración de muchísima gente diferente. Pero fijaros que si vamos mirando los tramos de la columna, no hay diferencias de estilo. Es decir, en cualquier tramo de la columna es como si realmente lo hubiera hecho la misma persona, casi, ¿no? Es difícil, los super expertos evidentemente distinguen manos distintas, pero visto por gente, al menos como yo, ¿no? Que somos así como espectadores más externos, es difícil distinguir, ¿no? Diferencias de estilo entre una parte y otra parte de la columna Trajana, ¿no? Y un poco eso se debe a esta idea, ¿no? A que trabajaban como para la comunidad, ¿no? Trabajaban para un proyecto común realmente, un proyecto único y común, muchas veces con la misma tarea, y por lo tanto no era importante como distinguirse, ser único, ¿no? En ese momento, ¿no? Pasa lo mismo, ¿no? Esto es un Topkapi inca del siglo XV, ¿no? Y pasa un poco lo mismo, ¿no? Estos tejidos tan grandes, ¿no? Que se tejen, muchas veces se tejían en talleres, ¿no? Donde participaba mucha gente, donde no se hacían por parte de una sola persona y las técnicas, ¿no? y las formas de hacer se aprendían de unos a otros, ¿no? Son técnicas tradicionales que se iban comunicando de unas personas a otras y que se van repitiendo, ¿no? Casi como un lenguaje, ¿no? De hecho, algunos de estos, ¿no? de estas imágenes que vemos aquí, ¿no? Tienen su significado y constituyen casi como un lenguaje que va comunicando, ¿no? Una serie de ideas del colectivo social, ¿no? Y pasa lo mismo con el arte religioso, ¿no? Durante la Edad Media, aquí yo, bueno, os he puesto 3 imágenes que son de 3 lugares diferentes, ¿no? Esta imagen es como muy famosa de Cataluña, de donde yo vivo, es una de las pinturas al fresco más famosas de la Edad Media aquí en Cataluña.
Y fijaros, estas dos de aquí, ¿no? Del otro lado, pues una está en Grecia y la otra está en Sicilia, ¿no? Es decir, son como lugares relativamente lejanos unos de los otros, ¿no? De Grecia a Sicilia estamos atravesando todo el Mediterráneo, pero la imagen, en cambio, es como súper parecida, ¿no? Y volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? De cómo la individualidad, ¿no? Se queda detrás de un proyecto colectivo, de un proyecto común, que en este caso es un proyecto evidentemente basado en enviar un mensaje, ¿no? Religioso y moral, y que lo que hace es repetir patrones, y por lo tanto es más importante la repetición del patrón simbólico que no que cada artista haga lo que le apetece y experimente con cosas nuevas y cambie la tradición, ¿no? Con lo cual se trabajaba conjuntamente porque eran tareas también que requerían, ¿no? El trabajo de mucha gente, pero no de forma, es decir, pero aunque trabajaran de forma colectiva, ¿no? El autor era lo de menos. Como mucho se conocen los talleres que hacían estas cosas, pero no nombres particulares, porque los nombres particulares en general no se daban a conocer, no quedaban registrados, ¿no? Bueno, todo Una cambia, pregunta. ¿no? Con la llegada del Renacimiento, ¿no? La llegada del Renacimiento se caracteriza por ser un cambio de paradigma a nivel de cambio en el imaginario social, ¿no? Nos dejamos de ver como una sociedad que está formada por individuos que en realidad tienen como una especie de misión, perdón, dentro de un todo, ¿no? Mucho más teocéntrico, para empezarnos a ver como seres individuales con libertad personal y que tenemos derecho a buscar nuestro propio propósito en la vida, ¿no? A buscar nuestro camino y a ser autorresponsables de lo que hacemos. Es decir, que empezamos a valorar la autonomía del yo, y eso es un cambio brutal, ¿no? En la forma de ver la sociedad y de vernos a nosotros y a nosotras mismas, ¿no? El empezarnos a ver como algo que sí, que participa de una sociedad, de un colectivo, pero que a la vez tiene derecho a tener objetivos personales y que tiene derecho a buscar, ¿no? Sus propias metas y hacer las cosas a su manera. Y eso es lo que, bueno, según este filósofo que os he contado, provoca como tres grandes cambios, ¿no? La primera es que por primera vez nos vemos al yo, ¿no? Nos vemos a nosotros mismos como algo diferente del colectivo social, ya no somos el colectivo, sino somos un yo, y además vemos que el mundo se puede cambiar, es decir, que nosotros podemos ser actores, ¿no? Que cambian a aquello que nos rodea. Y evidentemente pues eso hace que empecemos a pensar en que la sociedad se construye a partir de lo que cada uno hace, ¿no? Y con lo cual el propósito individual pasa a tener una importancia muy grande. ¿Y eso cómo lo veremos en el arte? ¿No? Pues en el arte eso se ve porque las obras empiezan a firmarse. Y es curioso, ¿no? Cómo empieza a aparecer el nombre en algunas obras. Yo aquí al lado, supongo que lo veis, os he puesto, bueno, una obra así como muy conocida, ¿no? Que es el matrimonio Arnolfini de Jan van Eyck, del siglo XV también, y es una de las primeras obras, ¿no? Que aparece firmada. Aquí abajo está como la firma que está aquí arriba, encima del espejito, y que pone Johannes van Eyck fuit ik, que significa Johannes van Eyck estuvo aquí. En este caso parece ser que es el retrato de un matrimonio de dos personas que se estaban casando, y que puede ser que la firma también fuera una firma testimonial, es decir, que firmó como no solo porque lo pintó, sino porque además era testimonio del matrimonio. Pero bueno, empezamos a ver una firma ahí, ¿no? Además en medio del cuadro, que es algo que tampoco hacemos actualmente. Y, y eso significa que hay como ese valor individual, ¿no? Otra cosa que ocurre es que los artistas empiezan también a autorretratarse, ¿no? A mostrarse ellos mismos a través del arte, y a ser conocidos por su nombre, ¿no? Y por lo tanto a ser llamados por ser alguien especial que tiene pues una capacidad técnica o un estilo que gusta en ese momento, ¿no? Y bueno, y ahí está un poco nuestra pregunta, ¿no? ¿Y siguen colaborando o eso les lleva a ir por su cuenta? Pues no, siguen colaborando básicamente porque siguen trabajando por encargo, y eso también es como importante, ¿no?
trabajan por encargo y por lo tanto sus posibilidades son limitadas, ¿no? Ellos tienen que hacer lo que se les pide en la mayoría de los casos, ¿no? Porque quien encarga pues es o un noble o una persona de la alta burguesía o una iglesia, y por lo tanto si quieren una virgen pues tiene que hacer la virgen y no puede hacer lo que le dé la gana, lógicamente, pero sí se comienza a valorar el estilo propio, ¿no? Y por lo tanto se empieza a valorar un poco el aspecto formal y comienzan a trabajar en talleres en los que, claro, el taller viene liderado por este pintor maestro, ¿no? Que es el que tiene el nombre y por lo tanto por el cual es conocido su taller, y ahí se empieza a estructurar un sistema de colaboración, pero es un sistema de colaboración jerarquizado, es un sistema de colaboración desigual, ¿no? Porque está pues el maestro de taller que tiene unas tareas que se consideran superiores y por otra parte pues otros que hacían pues a lo mejor preparaban los pigmentos, ¿no? Y eran como el asistente del taller y ese no se llevaba el nombre para nada. Elsa, preguntabas que qué pasa si se equivocan con con el relieve. Sí, pues mira, Sí. estos relieves suelen estar, bueno, primero suelen estar hechos como por placas distintas que se van luego enganchando a la estructura general, con lo cual, por suerte, si se equivocaban no tenían que, ¿no?, empezar de cero, pero sí que es cierto que en piedra la corrección es muy difícil y por lo tanto cada placa, evidentemente si había una equivocación muy grande, pues había que volver a empezar, ¿no? También es verdad que el trabajo en mármol, cuando se trabaja en talla de piedra, el trabajo en mármol es un trabajo muy lento y bueno, para trabajar en el mármol se va como dibujando encima de la piedra y se va picando después, de forma que se van utilizando herramientas de más grande a más pequeño para llegar como a los detalles más pequeños, ¿no? Con lo cual también es cierto que si se preparan unos buenos bocetos y se va trabajando poco a poco, quizá el grado de poderse equivocar en ese sentido es más difícil, ¿no? Porque tampoco interviene el color en ese momento y tal. Os compartiré, me lo apunto y cuando acabemos, hay unos vídeos muy, bueno, yo los paso en clase en Historia del Arte de cómo se hace una talla en mármol, cómo se hace una talla en madera, para que veáis, porque a veces ver las técnicas, ¿no?, que usan es como muy curioso, ¿no? Cómo lo hacen, ¿no? Cuáles son los pasos que siguen, ¿eh? Yo me lo apunto y si queréis os lo comparto luego, ¿vale? Gracias. Bueno, pues eso, ¿no? Y volviendo al Renacimiento, pues nos pasa un poco esto, ¿no? Que lo que ocurre es que sí que vemos que no significa que antes igual no existiera en algunos casos. Seguramente en los talleres también había quien mandaba, evidentemente, ¿no? Pero como no lo sabemos, porque no había nombre, de alguna forma parece que la colaboración, ¿no?, era una colaboración en la que, aunque fueras el jefe de taller o fueras un tallador más, ¿no?, o una, ¿no?, o una tapicera más, pues bueno, parece que se trabajaba como más de forma comunitaria, ¿no? Ahora sí que empezaremos a tener esa idea de que el maestro de taller deja su nombre y por lo tanto es realmente el artista. Y el resto, bueno, pues ahí están, ¿no?, que ayudan pero pasan un poco más desapercibidos, ¿no? O son los que quedan, ¿no?, desapercibidos. Bueno, aquí os he puesto más en grande, ¿no?, para que veáis como la firma, ¿no?, de Johannes van Eyck, que está aquí atrás de todo, de la pintura. Y luego os he puesto también como ejemplo, ¿no?, de estas primeras firmas que se ven. Esta es la Piedad de Michelangelo, que está en el Vaticano, en Roma. Y bueno, hay una anécdota alrededor de esta escultura, ¿no? Esta escultura se la pidió el Papa a Michelangelo que él tenía unos 20 años o así, y él hizo esta escultura, se la pidió que tenía que hacerla en un año como máximo, y él la hizo en un año menos una semana, o sea, llegó ahí al punto a hacer la escultura,
Y como él era muy joven, parece ser que la gente en Roma, cuando empezó a ver la escultura, había rumores de que no la había hecho él, de que la escultura no era suya. Y entonces parece ser que Michelangelo volvió a la escultura y en la cinta que lleva la Virgen, aquí cruzándole el pecho, grabó Michelangelo Buonarroti hizo esta escultura, ¿no? Lo puso en latín, ¿no? Puso Michelangelus Buonarroti facebit, que significa que la hizo él. Así que la firmó como, fijaros ahí, ¿no? Esa defensa de la individualidad, ¿no? Esa defensa de, ojo, esta escultura es mía, la he hecho yo, ¿no? Y que nadie diga lo contrario, ¿no? Y por lo tanto dejo ahí mi nombre para que quede constancia, ¿no? Y ese es un cambio de paradigma, ¿no? Es empezarnos a ver como artistas que tenemos algo que decir, ¿no? Como artistas individuales que como persona y como individuo tenemos algo que decir y por lo tanto queremos también que eso se sepa, ¿no? Y bueno, y luego aquí os he puesto también una obra clásica, ¿no? Es la Escuela de Atenas, que también está en el Vaticano, y en esta Escuela de Atenas está en este ladito de aquí, en este lado inferior derecho, hay un personaje que mira como hacia adelante, ¿no? Que mira al espectador, y este personaje es el autorretrato de Rafael, ¿no? Y es también una forma de colocarse él mismo, ¿no? En este caso en una obra dedicada a los filósofos, ¿no? A los grandes filósofos de la antigüedad, y es una forma también como de reivindicar, ¿no? Esa presencia individual, ¿no? Esa presencia del artista como persona que piensa, porque toda la obra está dedicada como a escuelas filosóficas, ¿no? Y de pensamiento de la historia, y por lo tanto pues colocarse ahí también es como un poco declaración de intenciones, ¿no? De decir que somos, ¿no? Individuos que como artistas no somos solo individuos que trabajamos con nuestras manos y por lo tanto se valora nuestra técnica, sino que también se tiene que valorar nuestro pensamiento, ¿no? Nuestro intelecto, ¿no? Y nuestra individualidad. Y bueno, esto llega un poco al top, ¿no? En un siglo más tarde o un par de siglos más tarde llega al top en la época del barroco, cuando realmente los artistas reclaman claramente su carácter intelectual, ¿no? El valor intelectual que tiene el artista, no solo su valor manual, y cada vez más van alejándose a nivel de estilo, ¿no? Es decir, cada vez más los artistas se distinguen por tener un estilo propio y lo buscan de forma activa. ¿Siguen colaborando? Pues claro que sí, ¿no? Siguen colaborando porque muchos de estos artistas siguen trabajando en talleres, pero ahora sí que ya tenemos unas colaboraciones como muy jerarquizadas, ¿no? Yo aquí os he puesto 4 ejemplos, que bueno, estas obras son de Rubens, Rembrandt, Caravaggio y Carracci, que son 4 como grandes nombres, ¿no? de la etapa barroca, pero yo los he puesto ahí juntos un poco para que vierais, ¿no? Esa diferencia de estilos, ¿no? Es decir, cómo poniendo estas pinturas juntas vemos que cada uno tiene una forma diferente de expresarse, ¿no? A nivel formal, ¿no? Cómo utilizan la luz en el cuadro, cómo utilizan los colores, ¿no? Cómo cambian las paletas, ¿no? De color que utilizan, cómo cambian, por ejemplo, también los modelos de cuerpo, ¿no? que usan, ¿no? Los patrones de cánones, ¿no? Anatómicos que ellos utilizan, hasta qué grado de detalle llegan. Es decir, vamos viendo como cada uno está como individualizándose cada vez más y mostrando realmente bueno, que se puede tener, ¿no? Una forma propia de representar temas que son comunes, ¿no? La mayoría de estos temas son o religiosos o mitológicos, pero ya no se pintan todos iguales, sino que dentro de un mismo tema las interpretaciones pueden ser muy diferentes, ¿no? Y eso, por una parte, es como súper interesante porque nos abre, ¿no? Muchas puertas a formas distintas de ver, ¿no? Las imágenes, pero por otra parte, a nivel de colaboración, pues restringe, ¿no? la colaboración porque el nombre, ¿no? Y el individuo pasa a ser lo prioritario, ¿no? Pero bueno, colaboran. Yo aquí os he puesto sobre todo el caso de Rubens, que es quizá el caso más conocido,
Rubens pintó 3000 obras a lo largo de su vida. 3000 obras es como una barbaridad, ¿no? Es como imposible, ¿no? Con una sola vida pintar 3000 obras, porque además Rubens era diplomático, hacía viajes de negocios políticos, acompañaba representantes de países, o sea, tenía como mucho trabajo, tenía muchos contactos, así que tampoco estaba tanto tiempo en el taller. Y bueno, y se sabe y está certificado, ¿no? Y hasta él mismo deja escrito en una carta que llegó a tener más de 100 colaboradores en su taller. Imaginaros, ¿eh? Un taller con más de 100 trabajadores ahí dentro, ¿no? Trabajando para él, para Rubens. Y algunos de sus ayudantes, de hecho, llegaron también a tener como sus obras propias y mucho éxito, ¿no? Como Jacob Jordaens o Anton van Dyck. Y parece ser que además les dejaba como, bueno, parece ser que había, ¿no? Como especialistas, ¿no? Pues había el que se había especializado en pintar fondos, el que se había especializado en pintar flores, el que se había especializado en pintar animales, ¿no? Y entonces él colaboraba con ellos para hacer estas grandes piezas, a veces eran lienzos muy grandes, y les dejaba como libertad, ¿no? Él, funcionaban, Rubens hacía unos bocetos en unos cartones pequeños, y Rubens hacía los bocetos y bueno, pues ponía un poco el color que quería y tal, y la composición que quería, y entonces les dejaba a sus ayudantes, ¿no? Que empezaran el trabajo, ¿no? Sus ayudantes hacían todo el fondo, las bases de los cuerpos, etcétera, y él cada vez que pasaba como, ¿no? Hacía como de director de pieza, ¿no? Él iba pasando por el taller y iba corrigiéndoles, ¿no? Les iba corrigiendo errores, iba retocando cosas, y al final de todo, cuando ya lo tenían más o menos terminado, pues él acababa de dar los toques finales, ¿no? Así que yo siempre me imagino a Rubens más como una especie de director de orquesta que realmente como un pintor encerrado en su taller pintando, ¿no? Y eso era una cosa bastante habitual, parece ser, en la época, ¿no? No todos los pintores tenían tan grandes talleres, pero la mayoría tenían ayudantes, ¿no? que trabajaban para ellos y que colaboraban, con lo cual la colaboración existe claramente. Lo que pasa es que fijaros que lo que veíamos antes, ¿no? ¿Quién se lleva el éxito ahí, ¿no? Es decir, hay una colaboración clara, pero la autoría de la pieza no es una autoría colectiva, es una autoría que se reserva al nombre principal, ¿no? Al nombre de la persona que, bueno, pues que tiene, ¿no? Que tiene el éxito, la idea, que es la persona conocida, etcétera, ¿no? Y se establece ese tipo se establece ese tipo como de jerarquía en la colaboración. Bueno, aquí os he puesto también algunos, ¿no? Como estos retratos y autorretratos van increciendo, ¿sí? Habrá muchos artistas que se retratan o bueno, se hacen retratar o se autorretratan, además ejerciendo su oficio, ¿no? Lo cual es como muy interesante, ¿no? Porque realmente es una forma también de reclamar la importancia del oficio artístico, que por mucho tiempo era valorada por su valor técnico y por su valor manual, pero como hemos dicho antes, no por su valor intelectual, y los artistas reclamaron mucho, ¿no? esta importancia, ¿no? del oficio de las artes. Y bueno, y con eso ya nos plantamos en el siglo XIX, estamos ahí como recorriendo toda la historia, y en el siglo XIX vuelve a haber como un cambio de paradigma, ¿no? Porque las corrientes románticas del siglo XIX desarrollan la idea de esta idea que todavía a veces, yo creo que todavía está en nuestra sociedad, ¿no? De el artista genio, ¿no? El artista no es alguien que dirige un taller, ¿no? Como hacía Rubens, sino que es alguien que tiene una especie de genialidad especial, ¿no? El artista es alguien especial, con un alma única, con una imaginación superior a la de los demás, ¿no? Y que es capaz de ver cosas que están como, ¿no? Que están como más allá, y que el resto de mortales que no vemos, ¿no? Y que el resto de mortales nunca podemos llegar a hacer y tal, ¿no? Y esa idea del artista genio como alguien que de repente ¿no? tiene una inspiración, una pasión creativa que casi le lleva pues a tener una especie de vida complicada,
¿no? Porque su vida está muy, muy marcada por esta pasionalidad, por este temple moral distinto y tal, pues eso, ¿no? Es el modelo de artista, ¿no? Que se impone, sobre todo, bueno, especialmente en Europa, porque también es lo que yo más conozco, pero aquí se impone, ¿no? Un poco este estilo artístico, ¿no? Esta visión en paralelo, esta visión del artista como ente único, que por lo tanto pasa a pintar más en solitario, ¿no? Que pasa a pintar de una forma ya más, otra vez, más solitaria, porque lo que hace él no lo puede hacer cualquier mortal, ¿no? De alguna forma, y por lo tanto sus visiones, ¿no? de artísticas, ¿no? Tienen que ser muy, muy personales, ¿no? Ahí os he dejado como ejemplo el cuadro de la balsa de la Medusa. Es un cuadro muy grande hecho por Géricault a principios del siglo XIX, que bueno, para muchos historiadores es como el inicio o un cuadro paradigmático, ¿no? del romanticismo. Y este cuadro también tiene como una anécdota bastante curiosa, ¿no? Que es que cuando este cuadro trata sobre un naufragio que hubo de un barco francés que iba hacia África y naufragó en las costas de Mauritania porque el gobierno francés pues no había cuidado bien, ¿no? la revisión de los barcos y su mantenimiento, y el barco estaba en malas condiciones y naufragó. Y 150 personas del barco intentaron sobrevivir durante 2 semanas encima de una balsa, intentando llegar a la costa de Mauritania, ¿no? Y eso, bueno, al final se salvaron, no recuerdo el número, pero vaya, muy poquitos, unos 10 o así, ¿no? Y, y cuando llegaron a Francia y contaron lo que había pasado, pues claro, fue un momento pues de muchas quejas, ¿no? Hacia el gobierno francés, porque había negligido, ¿no? sus tareas como gobierno, y porque había permitido que sucediera una catástrofe como esta, ¿no? Y Géricault parece ser que, bueno, ¿no? que esto pues le impactó muchísimo, y que en ese especie no sé, como de viento creativo, ¿no? Géricault se encerró, bueno, se fue a la morgue para ver los cadáveres, para ver cómo eran los cadáveres, empezó a informarse, y entonces se encerró en su estudio y estuvo en su estudio pintando este cuadro que hace como 4 metros por 3, es un cuadro enorme, y estuvo 3 meses pintando sin parar, ¿no? Este cuadro encerrado en su estudio, ¿no? Como de forma solitaria, personal, ¿no? Sin esta, ¿no? Sin esta dimensión tan de taller de la que hablábamos antes, ¿no? Y ahí es un poco donde parece que entra, ¿no? esta nueva visión del yo o del artista en particular, ¿no? Como alguien que tiene que hacer las cosas, ¿no? De forma apasionada y de forma también como visionaria, ¿no? Y por lo tanto individualmente, ¿no? Porque es tan subjetivo, ¿no? La imaginación de cada uno de nosotros, la forma de ver el mundo, ¿no? De cada una de nosotras, que si se comparte, pues se pierde, ¿no? En ese sentido, ¿no? O al menos eso es lo que a ellos, ¿no? les parece. Con lo cual, bueno, comparten los resultados, pero la colaboración disminuye, ¿no? Y sin embargo, a finales de siglo, los impresionistas recuperan procesos de colaboración. Lo que pasa es que ahora las cosas han cambiado, porque fijaros que hemos dicho, ¿no? que el artista se concibe como alguien especial, ¿no? que es capaz de ver con ojos especiales el mundo, pero sí que se acepta la colaboración entre artistas. Y a mí eso me parece también como muy interesante, porque esa colaboración es como muy horizontal, solo que no produce una tarea común. Y eso va en contra de la definición del principio, así que no sé si llamarlo colaboración o no, vosotras si queréis podéis opinar, ¿eh? Pero a mí me parece una forma de colaborar, ¿no? Porque, bueno, hay que preguntarse mucho, ¿no? ¿Qué significa eso de colaborar? Eh, pero, pero es una forma de colaboración que no tiene una tarea única y una tarea compartida, sino de la que cada uno saca su propia tarea, ¿no? Entonces, ¿en qué medida colaboran, no? Con Pablo decíamos que esto es el Experimental Photo Festival, ¿no? ¿De qué forma se colabora aquí? Pues compartiendo técnicas, enseñándose unos a otros, pintando juntos a la vez, hablando de la teoría,
hablando expresando sus ideas en escritos, intercambiando sus pinturas, ¿no? Es un poco lo que con Pablo decíamos, ¿no? Que era como ir al experimental, ¿no? Porque es como que los impresionistas se juntaban muchas veces, ¿no? O para ir a pintar o para simplemente, pues mientras se tomaban un café, hablar entre ellos sobre la teoría del color, sobre cómo debía ser una pintura, sobre qué debían cambiar en pintura, y por lo tanto continuamente están intercambiando y pasándose material entre ellos, ¿no? Y eso no deja de ser también una forma de colaboración, ¿no? Porque nos retroalimenta, nos ayuda a crecer como artistas, ¿no? Y con lo cual se influyen mutuamente, pero si hablamos de obra colaborativa, no hacen obra colaborativa, sino que cada uno luego hace su propia obra, ¿no? Aquí yo he puesto 4 ejemplos, ¿no? de 4 impresionistas, pero fijaros que cada uno ¿no? Cada uno hace su pieza con su firma y evidentemente con su nombre, ¿no? Y por lo tanto sí que para mí es como otro plano de colaboración, ¿no? Es una colaboración muy horizontal, pero no hay tarea común. Ahí hemos perdido como el hecho de que juntos hagan una sola cosa, ¿no? Que eso es lo que quizá teníamos antes, ¿no? Antes había como una colaboración que llevaba a hacer un único producto de la mano de mucha gente, y ahora son muchos productos, ¿no? Y la colaboración es más horizontal, pero está como más en segundo plano, ¿no? Es simplemente un intercambio de ideas, ¿no? Ahí también dejo eso, la duda de si eso es colaborar o no, no sé qué os parece, pero a mí me parece que en parte sí, ¿no? Que al final todo lo que se comparte forma parte de eso, ¿no? Y bueno, os he dejado otros ejemplos también, ¿no? Porque, por ejemplo, Gauguin y Van Gogh vivieron juntos durante 2 meses, que la cosa acabó fatal, pero bueno, vivieron 2 meses juntos en Arles, y de hecho se ve muy claro en sus cuadros, ¿no? Ya veis, estas 2 pinturas son como del mismo café, los colores son muy parecidos, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que comparten estas 2 pinturas, ¿no? La forma de trabajar, ¿no? Sombras, los colores que usan, la línea negra, ¿no? Hay como cosas que comparten, y yo, ¿no? Es seguro que eso es como consecuencia, ¿no? de trabajar los dos mano a mano conjuntamente, ¿no? Y de transmitirse uno al otro y influirse, ¿no? A nivel de idea, ¿no? Pero luego cada uno ha hecho su pieza, ¿no? Particular, ¿no? Cada uno ha hecho su mirada y ha hecho su propuesta particular, ¿no? Y lo mismo pasa con Pablo Picasso y Georges Braque, bueno, que hoy en día, ¿no? Es como conocidos como los iniciadores, ¿no? del movimiento cubista, que pasaron un verano también juntos en el pueblo de Georges Braque, y bueno, fijaros, ¿no? que el resultado de las 2 pinturas, ¿no? Es como, está claro, ¿no? Que ahí ha habido conexión, ¿no? Que claramente han trabajado codo con codo, ¿no? Pero cada uno ha hecho la suya, ¿no? Y por lo tanto, seguro que han colaborado porque han desarrollado una nueva forma de ver la pintura, una nueva forma de plasmar la realidad en pintura, descomponiendo planos, y por lo tanto han trabajado conjuntamente, seguro, pero en cambio cada uno, ¿no? Trae su propio resultado y expone su propio resultado, ¿no? Sin más, ¿no? Es una polinización cruzada, Elsa, sí, ¿no? Me encanta la palabra, me encanta el concepto, ¿no? Se alimentan, ¿no? Se cruza la alimentación. Es muy chulo ese concepto, me lo voy a llevar, si me permiten, me lo voy a apuntar. Ay. Bueno, y llegamos ya así al siglo XX. Y bueno, en el siglo XX, curiosamente, ¿no? En las primeras décadas del siglo XX hay varios movimientos entre principios del siglo XX y los años 30 que volverán a la colaboración como forma creativa y como forma de
crear piezas de arte que trasciendan la individualidad personal. Y a mí me parece como muy interesante porque justamente, ¿no?, principios del siglo XX es una época muy convulsa, ¿no? Es una época bueno, ya sabéis, ¿no?, con la Primera Guerra Mundial que trastoca completamente, ¿no?, el mundo, ¿no?, y bueno, sobre todo el plano, ¿no?, el plano europeo. Y eso es lo que lleva, por ejemplo, a los dadaístas, ¿no?, a trabajar en colaboración un poco justamente para romper con esa idea que venía del romanticismo de que el artista tenía que ser un genio individual, ¿no? Y ellos son los primeros que dicen que todos podemos ser artistas, ¿no?, que cualquiera puede ser artista, que no hay esa especie de genio único e irrepetible y que todo el mundo tiene la posibilidad de expresarse a través del arte, ¿no? Y eso es como de alguna forma de repente, ¿no?, volver a pensar que quizá todo ese montaje, ¿no?, que se había creado a partir del siglo XIX, pues había que desmontarlo de alguna manera porque además había llegado, ¿no?, a ese punto de una guerra tan terrible que no valía la pena seguir por esa vía, ¿no? Y lo mismo pasa con la arquitectura del Art Nouveau, que evidentemente es una arquitectura que reclama, ¿no?, la ruptura de límites entre el arte y la artesanía, que bueno, ese es todo otro tema muy interesante, ¿no? Pero bueno, muchas veces los procesos colaborativos, ese proceso de taller del que hablábamos antes, se había perdido en el arte, en las bellas artes, podríamos decir, pero en cambio se había mantenido y se ha mantenido, ¿no?, en el mundo de la artesanía, ¿no? En la artesanía se sigue trabajando, ¿no?, de forma más tradicional, con unos patrones más claros, y muchas veces en forma de taller, ¿no? No en forma de individuo. Los artesanos no firman su obra tampoco, ¿no? Es como si a través de la artesanía llegáramos, se nos fuera como alargando, ¿no?, esa idea que venía del mundo más antiguo, ¿no?, de trabajar en forma colectiva, ¿no? Y la arquitectura del Art Nouveau pues recupera un poco esto, ¿no? Y bueno, os traigo algunos ejemplos así para ver, ¿no? Aquí también os he puesto un ejemplo de aquí de Barcelona, que si venís este verano pues también podéis visitar si os apetece. Este es el Palau de la Música Catalana y es un edificio maravilloso, ¿no? En el que, claro, aquí ya veis, ¿no? O sea, aquí no intervino solo un arquitecto, aunque el nombre evidentemente se lo lleva el arquitecto, porque en arquitectura sí que parece, ¿no?, como que hay una jerarquía entre el arquitecto como, ¿no?, el director de la obra y el resto de gente que le ayuda, pero aquí colaboraron un montón de gente distinta, ¿no? Es decir, aquí colaboraron, por ejemplo, todo esto que veis aquí son mosaicos de Lluís Bru, por ejemplo, ¿no?, del taller de Lluís Bru, son unos mosaicos maravillosos. Luego aquí hay, ¿no?, trabajo en vidrio, en lo que sería cristal coloreado, ¿no?, y trabajar bueno, en esta técnica. Después, por ejemplo, hay aquí fuera tenemos esculturas en piedra, aquí dentro también en todo el arco del escenario. Hay un montón de esculturas hechas por escultores que trabajaban de forma individual, pero que colaboran para la realización de este edificio, ¿no?, desde Pablo Gargallo, Miquel Blay, etcétera. Es decir, aquí colaboraron un montón de nombres de personas muy respetadas cada una en su ámbito, ¿no?, que pusieron todos sus esfuerzos en común para generar, ¿no?, un edificio conjunto que fuera realmente símbolo, ¿no?, en este caso, ¿no?, de la música catalana, ¿no? Y ahí, ¿no?, aquí es donde volvemos a ver, ¿no?, ese concepto de colaboración realmente para un proyecto común, en la que cada uno tiene su papel, en este caso un papel muy diferenciado, y por lo tanto donde de alguna forma volvemos a una colaboración que también rompe con la definición del principio, ¿no?, a una colaboración en la que cada uno tiene una tarea específica, aunque el objetivo es común, ¿no? Y cada uno es especialista de lo suyo, ¿no?, y por lo tanto en lo que hace, lo hace de una forma, ¿no?, muy espectacular.
Luego aquí os he puesto también unos ejemplos de espectáculos dadaístas, ¿no? En los que colaboraban gente como pues, Hugo Ball, Lemmy Jennings, ¿no? Y Django, por ejemplo, ¿no? Y entonces unos hacían, por ejemplo, en estas veladas dadaístas, ¿no? Pues había quien se dedicaba a hacer los disfraces, quien hacía como las poesías que se iban a declamar, había quien bailaba, había quien cantaba, ¿no? Y se hacía un proyecto realmente donde todos colaboraban otra vez con un objetivo común, cada uno desde su talento personal, ¿no? Cada uno desde su especialidad personal, ¿no? Pues el que era escultor hacía las máscaras, el que era poeta pues escribía, ¿no? La canción, el que, ¿no? Las bailarinas pues ponían la parte coreográfica, etcétera, ¿no? Y volvemos a recuperar esa idea, ¿no? Del proyecto común, y en este caso además en condiciones muy de igualdad, ¿no? Trabajaban de forma muy horizontal y muchas veces los proyectos, ¿no? No iban firmados por nadie, ¿no? Sino que simplemente pues eran proyectos del colectivo, ¿no? Del colectivo dadaísta, ¿no? Es importante ver eso, ¿no? Que eso tiene que ver con el momento histórico, ¿no? Estamos en plena Primera Guerra Mundial y son un grupo de gente que está justamente rebelándose contra esta especie de mundo aburguesado de principios de siglo en el que había exaltado la individualidad del artista, que había exaltado la figura del artista como un genio único, ¿no? Y ellos justamente usan la colaboración para hacer ¿no? para hacer un proceso de reflexión y de rebelión contra lo establecido, ¿no? Y contra lo institucionalizado. A mí me parece como muy interesante, ¿no? Cómo la colaboración pasa a ser, ¿no? Lo diferente, en cambio de lo habitual, ¿no? Y bueno, más adelante esto lo recogen, en los años 20 lo recoge la Bauhaus, ¿no? La escuela Bauhaus, que fue una escuela alemana que se inauguró, bueno, que se creó justo después de la Primera Guerra Mundial con la intención justamente de juntar en una misma escuela gente de muchas especialidades distintas para trabajar en común. Y los estudiantes que estudiaban en la Bauhaus tenían que hacer clases de todo tipo, es decir, aprender todo tipo de técnicas, ¿no? Vuelve a ser como muy experimental todo, ¿no? Tenían que hacer cerámica, danza, yeso, grabado, ¿no? Tenían que hacer un montón de asignaturas diferentes para luego trabajar en proyectos comunes en los que colaboraban alumnos y profesores, ¿no? Y que daban lugar pues bueno, pues eso, ¿no? Desde a fiestas donde todo el mundo había, ¿no? Colaborado de alguna forma. Y por ejemplo aquí os he puesto esta silla, que es como una de las colaboraciones así más famosas que surgió de la Bauhaus, esta silla africana, que hicieron dos de los primeros alumnos de la Bauhaus, ¿no? Que eran Marcel Breuer y Gunther Stolz, ¿no? Marcel Breuer se fue especializando justamente en el diseño de objetos, y entonces él hizo la estructura de la silla, ¿no? Y Gunther Stolz se especializaba, bueno, ella se especializó con el tiempo en tejidos artísticos, y hizo toda la parte textil de la silla, ¿no? Y aquí vemos cómo es realmente un proceso de colaboración desde dos talentos, ¿no? O desde dos personas que tienen especialidades diferentes, ¿no? Que tienen puntos de vista diferentes, pero que ponen, ¿no? Sus conocimientos en común, no solo para intercambiar, ¿no? Sino para crear realmente algo que involucra las dos cosas y en el que podemos distinguir todavía claramente, ¿no? Pues qué ha hecho uno y qué ha hecho el otro, pero que conjuntamente forman un todo, ¿no? Un todo en común y cuya autoría se comparte, lógicamente, ¿no? Que ahí me parece también una cosa interesante, ¿no? Que esto implica que cada uno deja un poquito de lado su ego personal, ¿no? Para realmente dar valor a lo compartido, ¿no? Dar valor a lo colaborado, ¿no? Que a veces eso yo creo que cuesta, ¿no? En el mundo del arte, esta visión romántica que todavía aguanta mucho, ¿no? Hace que el artista muchas veces tenga ese ego personal, ¿no? Y luche porque sea su nombre, ¿no? El que se conoce, ¿no?
por parte de los espectadores, ¿no? Y colaborar a veces significa también eso, ¿no? Echar a veces bueno, no sé, un pasito atrás y aceptar, ¿no? Lo que aporta el otro. Y bueno, y aquí también he puesto como ejemplo un juego que hacían los surrealistas, que a mí me encanta y yo os recomiendo, no sé si queréis, cuando vengáis al Experimental podemos jugar, que se llamaba el Cadáver Esquís, que es como el cadáver exquisito. Y es un juego como muy chulo porque se parte un papel en 3 trozos o en 4, eso depende de los que participen, y cada uno hace como una parte de ese papel, ¿no? Ellos creían en las conexiones espontáneas, el surrealismo ya sabéis que está como exalta, ¿no? El valor del subconsciente como lugar creativo, ¿no? Y el valor de los sueños, ¿no? Y que es el momento en el que ese subconsciente aflora, ¿no? En nuestra mente. Y ellos creían mucho en esta generación de nuevas imágenes espontáneas salidas del azar y salidas del subconsciente también colectivo, ¿no? De una reunión colectiva. Entonces, lo que hacían era como que partían el papel en 3, 1, 2, 3, y por ejemplo este está hecho en forma de collage, ¿no? Y cada uno pues tenía que hacer, ¿no? Uno hacía la cabeza, otro el cuerpo y otro los pies, ¿no? Y así pues, pues el que hacía la cabeza ponía algo que servía de cabeza y solo queda, entonces sin que la segunda persona viera lo que había puesto, solo viendo una pequeña parte, un trocito, la segunda persona tenía que continuar, ¿no? Haciendo un cuerpo sin saber cómo sería esa cabeza, ¿no? Y la tercera persona pues hacía las extremidades inferiores, ¿no? Luego cuando desplegaban el papel pues surgían estas imágenes súper originales, ¿no? Porque además probablemente no podrían, a lo mejor no saldrían nunca, ¿no? De la mente de una única persona, ¿no? Y que en realidad estaban elaboradas, ¿no? Por varias personas y por el azar de alguna forma, ¿no? O por este inconsciente colectivo, ¿no? Y, y bueno, es una forma también muy chula, ¿no? de colaboración y de pensar que a través del colectivo pueden aparecer cosas y podemos crear cosas que individualmente quizá no haríamos nunca, ¿no? Y a las cuales no llegaríamos nunca. Y que por lo tanto 1 más 1 no son 2, ¿no? Sino que puede ser mucho más, ¿no? Y puede ser una cosa completamente nueva, ¿no? Y a mí, bueno, me parece como un paso también muy, muy interesante a tener en cuenta. Bueno, y hasta aquí llegamos a la actualidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Qué ha pasado a partir de la segunda mitad del siglo, ¿no? Pues bueno, como hemos visto hasta ahora, ¿no? Parece ser que todo va ligado un poco a cómo nos vemos nosotros a nivel de imaginario social, ¿no? Cómo vemos la sociedad y cómo vemos el papel del artista y el papel del yo dentro de la sociedad, ¿no? Y sí que es cierto que en el arte contemporáneo todavía perviven mucho algunos patrones, ¿no? Que vienen del siglo XIX, ¿no? Todavía la idea del artista, la idea esta romántica, ¿no? Del artista como genio individual, como persona única, todavía está mucho en nuestro imaginario. Y además con la mercantilización del arte que se produce a partir sobre todo de la segunda mitad del siglo, el nombre del artista se acaba convirtiendo muchas veces en una marca personal, ¿no? En una marca que aporta valor mercantil, ¿no? Si tú dices, ay, tengo algo del artista tal, ¿no? Parece como que esa marca no es como tener un bolso Prada, ¿no? Es como, es una marca que le da valor a la pieza y eso parece de entrada que nos tuviera que llevar a un mundo en el que cada vez colaboramos menos. Pero justamente hay una cosa como que a mí me parece también muy interesante, ¿no? Que es que en ese mundo donde eso pervive, y es así, y muchos artistas evidentemente pues buscan, ¿no? Que su nombre sea conocido porque es lo que les va a llevar a la fama y les va a llevar pues a poder vivir de su trabajo, ¿no? Y a poder tener valor dentro del mercado del arte. Sí que es cierto que a partir de los años 60 y 70 hay este giro de la posmodernidad que de alguna forma también ha hecho reflexionar mucho, ¿no? A una serie de artistas que, que nos han llevado pues, a propuestas muy interesantes a nivel de colaboración, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, un poco la filosofía esta, ¿no? del posmodernismo, ¿no? Lo que nos viene a decir es que si nos viene a preguntar, ¿no?
es esa pregunta de si realmente somos tan individuales como nos creemos, ¿no? Si existe esa especie de esencia única en nosotros o no. Y esa pregunta es una pregunta clave, ¿no? que lleva mucho a la reflexión durante estos últimos 50 años, ¿no? Porque pasamos de esa idea renacentista y luego romántica, ¿no? De pensar que el yo es algo único, a quizá pensar que, bueno, que igual no tanto, ¿no? Que igual esa esencia que nos creemos que tenemos, pues bueno, pues a lo mejor sí que tenemos una esencia, pero también somos muy parecidos en muchas cosas, ¿no? Y hoy en día con la tecnología, con las redes sociales, ¿no? Cuando ves en Instagram que todo el mundo se hace las mismas fotos delante de la Torre Eiffel, ¿no? Dices, bueno, igual yo no soy tan distinto, ¿no? ¿Qué tengo yo que aportar, ¿no? En esa especie de diferencia artística, creativa que yo puedo aportar, ¿no? Esa sensación de que en realidad estamos como una especie de construcción y reconstrucción permanente y a veces dudamos, ¿no? de si tenemos una esencia propia o si en realidad somos como una especie de pastiche, ¿no? de imitación de modelos externos, ¿no? Que salen en los medios o que salen en las redes sociales y que quizá, no sé, vosotras como artistas, yo no soy artista directamente, pero vosotras como artistas, no sé si lo habéis sentido alguna vez, ¿no? Esa sensación de qué puedo aportar yo, ¿no? De diferente, ¿no? Porque hay tanta información, hay tantos nuevos tipos de relación, tantas imágenes circulando por el mundo, ¿no? Que nos llevan muchas veces a sentirnos como constantemente valoradas, ¿no? Y a sentir que muchas veces somos, entre comillas, insuficientes en el sentido bueno, lo que yo haga estará bien, pero ¿qué aporto de diferente, ¿no? Y eso es una cuestión que está muy presente en la filosofía posmoderna de finales del siglo XX y principios del XXI, ¿no? El cuestionarse, por una parte, el hecho de que todo vale, es decir, cualquier propuesta puede ser aceptada, todos podemos ser y todas podemos ser artistas, pero por otra parte, ¿no? Tenemos esa balanza, ¿no? De pensar, vale, pero y esa idea creativa y de genio que había en el romanticismo, ¿yo qué puedo aportar de nuevo, ¿no? Y ahí está un poco ese punto, ¿no? de reflexión. Pero justamente eso pues ha llevado a que haya propuestas muy interesantes de arte colaborativo, ¿no? Y bueno, y entonces ahí es cuando podemos ver un poco qué es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Qué propuestas tenemos hoy en día y qué cosas, qué nuevas formas de colaborar, ¿no? Han aparecido o están apareciendo o algunas que se han mantenido, ¿no? Evidentemente, desde la historia pasada, ¿no? No sé si, bueno, yo voy hablando, ¿os parece bien o queréis decir algo? Es que me sabe mal porque yo hablo Ah, mucho. está muy interesante. ¿Sí? ¿Continúo? Sí, ¿Sí? sí, ¿Continúo con Todo las... interesante, estoy en el viaje, pero todo muy interesante. Vale, pues bueno, continúo explicando. quería, quería comentar nada más esto del Instagram, que a Sí, veces dime, como dime. que a mí me parece como que estoy protegiendo mi trabajo demasiado, como que Ujú, quiero aprender, quiero influenciarme, quiero abrir mis horizontes y tratar muchas cosas, pero a la misma vez como que no quiero, estoy protegiendo como que mi trabajo, no lo quiero, no digo bastardizar o no lo quiero promover porque no me parece único, ujú, me parece como copia. Entonces como que también hay cierto grado de, no sé, egoísmo, quién ujú. sabe, o quién sabe, no sé si es, no quiero devaluar el valor del objeto o Claro. el valor de mi obra tampoco. Ujú, Y, y se me, a veces como que tengo ese dilema, ¿no? Ese problema de que lo publico o no lo publico. Es mm. como que la misma foto que ya hizo medio mundo, ¿no? Bueno, Y claro, es un poco este dilema, ¿no? De sí, la posmodernidad, ¿no? Hay tanto, ¿no? Que quizá parece que sí, ¿no? Que si publicas, ¿no? Es como que es una cosa más, ¿no? Y pierde valor, ¿verdad?
pero a la vez, claro, también es bonito compartirlo, ¿no? Porque igual hay que pensar, ¿no? En cómo se comparte, ¿no? De una Sí, forma que te haga sentir, pues eso, ¿no? Valorada, igual no a través de una red, sino a través de una pequeña exposición o de otra manera, ¿no? No sé. Pero realmente yo creo que es un dilema no solo en el mundo artístico, sino a todos los niveles, ¿no? Esa sensación de que hagas lo que hagas ya está hecho antes, ¿no? O sea, a mí me pasa con la investigación, ¿no? En cosas de arte y así, que pienso es que puedo investigar, que no esté ya investigado, ¿no? Que puedo aportar, ¿no? sí. Y es difícil, es verdad, ¿no? Realmente es como, estamos un poco saturados, ¿no? Bueno, os he dejado también después las referencias bibliográficas por si os interesa leer un poco así. Y bueno, os he dicho antes que, bueno, a mí me interesa mucho Charles Taylor como filósofo, pero luego también he partido como de las teorías de un creo que que es sociólogo, se llama Hergen, y tiene un libro que se llama El yo saturado, que justamente habla de eso, ¿no? Habla de cómo os he dejado, al final de todo os he dejado la bibliografía, y hablaba un poco justamente de esta situación actual, ¿no? Un poco de saturación a muchos niveles, ¿no? De saturación de imágenes, de información y de cómo nos saturamos también, ¿no? Nosotros a nivel de identidad, ¿no? En todo eso. Y bueno, a mí me parece un libro como muy interesante a nivel de comprender, ¿no? El mundo en el que estamos un poco y poder trabajar con esos dilemas, ¿no? Y poderlos ir Sí, es venciendo. bonito porque a la misma vez te informas y aprendes cosas Claro, y tratas cosas nuevas y luego al final del día dices, bueno, yo vengo aquí como con mi versión de kindergarten de Mona Lisa, ¿no? Y nunca claro. será la Mona Lisa, va a Ya, ser un, pero no por eso, ¿no? Tienes que tampoco, o sea, no por eso deja de ser tampoco interesante, ¿no? Y es lo que también hay que ver, ¿no? Que al final todos tenemos ese valor, ¿no? Aunque sea a pequeña escala, ¿no? Pero bueno. sí, 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 Bueno, sí, pues sí. Bueno, pues dilemas. os explico un poco esta segunda parte. Em, bueno, pues esta segunda parte ya sería eso, ¿no? Enseñaros algunos ejemplos de formas de colaborar que se están produciendo actualmente. Yo lo he repartido como en 6 capítulos, que me los he inventado yo, porque no hay ningún libro que hable de esto en particular, con lo cual, bueno, pues a partir de lo que yo he ido, ay, está mal escrito, bueno, a partir de lo que yo he ido encontrando, ¿no? Y de lo que hemos ido hablando también con Pablo y tal, pues un poco es lo que os he estructurado, ¿no? Entonces, bueno, por una parte, hoy en día hay como una colaboración que es más de obra participativa, porque por primera vez, o al menos de forma evidente, empieza a haber una colaboración entre artista y espectador, ¿no? Lo cual es una cosa como súper interesante, porque no se ha producido anteriormente. Y luego hablábamos también que sobre todo en fotografía, ¿no? Cuando se hacen retratos, pues hay y en pintura también, ¿no? Pues que la colaboración entre el retrato y el retratado, ¿no? El cómo cuando un fotógrafo, por ejemplo, trabaja, ¿no? Pues también necesita colaborar, ¿no? Con aquellos que intervienen ¿no? O que formarán parte de su imagen. Luego, evidentemente, pues tenemos esa influencia mutua, esa polinización cruzada que decíamos antes, ¿no? Y que ya viene de antes y que evidentemente hoy en día se sigue practicando, pero ahí yo no voy a entrar porque ya lo hemos comentado. Y evidentemente también sigue el concepto de taller con colaboración jerarquizada, ¿vale? Hay artistas hoy en día que trabajan claramente con talleres enormes. Y después ya, bueno, yo he distinguido entre obras colaborativas como obras en las que dos personas de disciplinas distintas colaboran, eh, pero donde podemos ver muy claramente qué ha hecho una y qué ha hecho la otra, o qué aporta una y qué aporta la otra. Y lo he querido distinguir de lo que le he llamado obras colectivas, que también a nivel legal parece ser, ¿no? Que es cuando la obra colectiva tiene que llevar un nombre colectivo,
que es cuando las personas colaboran y pueden ser de especialidades distintas, pero la obra no te permite distinguir qué ha hecho una persona y qué ha hecho otra, ¿no? Que es una cosa que me parece como muy interesante porque es el momento en el que realmente 1 más 1 ya no son 2, ¿no? Sino que es una cosa completamente nueva e interesante. Y bueno, os enseño así como ejemplos de varias cosas, ¿no? La primera que hemos dicho serían las obras participativas, ¿no? Donde el espectador colabora, ¿no? El arte participativo justamente es una modalidad, bueno, es una forma de arte, ¿no? Que surge a partir de los 60, ligado mucho pues a la aparición del arte conceptual, que fue todo este movimiento que justamente también se rebelaba contra el mercantilismo artístico, ¿no? Y se rebelaba contra la institucionalización del arte, ¿no? Y entonces surgen proyectos y surgen propuestas como los happenings, las performances, etcétera, que exigen la colaboración del espectador y que crean obras de arte que son efímeras y que por lo tanto son obras de arte que, bueno, que una vez hechas desaparecen y no pueden entrar de esta forma en el mercado del arte o no pueden institucionalizarse de la misma forma, ¿no? Y eso ha generado toda una corriente de arte participativo que me parece como súper interesante porque es una forma de colaborar, pero por primera vez no se colabora entre artistas o no se colabora ¿no? de forma dentro de un taller, de forma jerarquizada, con trabajadores, etcétera, sino que se colabora con la persona que acaba participando de la obra, recibiendo la obra, y por lo tanto que el espectador se convierte en partícipe de la obra y en colaborador de la co-creador, ¿no? Al final de la pieza artística, ¿no? Y eso es como algo súper súper interesante, ¿no? que surge durante la segunda mitad del siglo, ¿no? Entonces ahí os he puesto como algunos ejemplos. Os he puesto el ejemplo de Marina Abramovic, que es quizá pues la madre, ¿no? La llaman esta madre de la performance, ¿no? La artista de performance quizá más conocida. Y bueno, pues Marina Abramovic, aquí os he puesto un ejemplo, ¿no? De esta pieza de The Artist is Present, que la hizo en el MoMA en el 2010. Y bueno, ella estuvo como 3 meses sentada 8 horas al día en esta silla en una sala del MoMA y quien quería se ponía delante y podía pues mirarla a los ojos, ¿no? durante el tiempo que quisiera, ¿no? Hubo gente que estuvo 1 minuto, hubo gente que estuvo 5 horas sentada ante ella y ella pues respondía, ¿no? con la mirada y con el cuerpo, ¿no? Fijaros que esta obra es una obra que no podría existir si no participa el público, ¿no? Es decir, si el público no está, no hay obra y no hay la obra estaría inacabada, ¿no? Con lo cual justamente exige la colaboración del público, ¿no? para que la obra sea realmente completa, ¿no? Además, a mí me parece curioso porque esta obra además ella autorizó a un fotógrafo, no sé el nombre del fotógrafo, pero si queréis os lo busco. Ella autorizó a un fotógrafo a hacer fotos de las personas que se sentaban delante y de las expresiones y las emociones, ¿no? que vivían y luego se ha publicado un libro de fotografía justamente que recoge, ¿no? todo este viaje emocional, ¿no? que hacía cada persona cuando se sentaba delante del artista en esta sala, ¿no? Y la verdad es que hay retratos que son, bueno, hay expresiones maravillosas, ¿no? en los retratos que hizo, ¿no? Con lo cual también colaboró, ¿no? Pues con otro especialista, ¿no? Colaboró con un fotógrafo para poder también luego dejar, ¿no? De alguna forma plasmada parte de la pieza que hizo, ¿no? Luego, bueno, Marina Abramovic quizá es más actual y aquí vuelvo un poco atrás, ¿no? En el 68, ¿no? Los situacionistas en París, ¿no? Los artistas y las artistas que crearon la Internacional Situacionista, pues también defendieron mucho el arte colaborativo, ¿no? Y de hecho muchas de las cosas que hacían las hacían bajo el nombre de Internacional Situacionista y no bajo el nombre de ninguna persona en particular, con lo cual claramente, ¿no? renunciaban a su autoría individual, ¿no? y a su ego, ¿no? individual en favor de un colectivo, ¿no? en favor de una idea colectiva.
Y bueno, de los situacionistas son famosas sus derivas por las ciudades, que eran como paseos que hacían por zonas urbanas, ¿no? Buscando, o sea, paseos como hechos al azar, ¿no? O sea, por ejemplo, pues cada vez que llegas a un giro de calle, pues se tira un dado y el dado decide hacia dónde vamos, ¿no? Y entonces se hacían como estos largos paseos buscando experiencias que renovaran su mirada sobre el entorno urbano. Os he dejado aquí dos links por si luego queréis investigar más y ver más, porque la verdad que, bueno, a mí me parecen como historias súper interesantes, ¿no? Luego también lo mismo, ¿no? En los años 60, como hemos dicho, ¿no? Este surgimiento del arte conceptual que busca, ¿no? Romper un poco con el arte institucionalizado y con el mercado del arte, lleva también a las creaciones, por ejemplo, de happenings, ¿no? Los happenings eran como situaciones que se creaban durante un tiempo concreto en un entorno concreto y que exigían también esta participación del público, ¿no? Y aquí hay una de Alan Capro, que es uno de los primeros, ¿no? Artistas en hacer esto, que fijaros, o sea, lo que hizo fue llenar una habitación de neumáticos y la gente pues podía saltar, jugar, sentarse, revolcarse, ¿no? Es decir, de alguna forma la obra tomaba realmente, tomaba cuerpo, ¿no? Y la obra se acababa con esta participación del juego del público, ¿no? Con esta participación de la gente, ¿no? Y sin esto, pues no hubiera habido obra, ¿no? Es decir, no hubiera tenido sentido porque el sentido de la obra justamente era la participación, ¿no? Y bueno, es una nueva forma, ¿no? de ver lo que significa colaborar. También aquí os he puesto dos ejemplos más. Uno es Félix González Torres, que también es fue un artista que él era, si no recuerdo mal, él era cubano y migró a Estados Unidos, y su trabajo, bueno, está muy vinculado a todo lo que sería la teoría queer. Y esta es una de sus obras. Él hace muchas obras en las que el público actúa cogiendo parte de la obra justamente y llevándose a su casa parte de la obra, ¿no? Esta obra de aquí se llama Portrait of Rose in LA. Rose era su pareja que murió de SIDA y él le hace un retrato con caramelos y la obra, ¿no? Él pide al museo en la obra que pongan un montón de caramelos que pese tanto como pesaba su pareja, ¿vale? Cuando murió. Y entonces la gente se lleva los caramelos, ¿no? Y el espectador se va llevando los caramelos, un poco como metáfora, ¿no? de esa vida que se fue, ¿no? Por culpa del SIDA, pero también pero también de alguna forma te llevas una parte, ¿no? Bueno, un caramelo, ¿no? Que es como la cosa más dulce, ¿no? Es un retrato muy bonito, ¿no? Que te pongan caramelos en tu honor. Bueno, a mí me lo parece. Y que te puedas llevar, ¿no? Esa pequeña parte de esa idea, ¿no? Y fijaros, vuelve a ser lo mismo, ¿no? Es un arte participativo, sin esa actuación del público, ¿no? Sin ese participar de la persona que llega allí y se lleva un caramelo, pues no tendría tanto sentido, ¿no? O perdería su sentido, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, esto es una acción que hizo Antoni Miralda, que es un artista catalán que también estuvo mucho tiempo afincado en Estados Unidos, que trabajaba con comida. Y aquí, en una ciudad de aquí de Cataluña, bueno, aquí en Cataluña hay una cosa como muy tradicional, que es que se llaman gigantes, son unas figuras muy grandes, como de, no sé, como de 4 metros o así, ¿vale? Que dentro se pone una persona y bailan por las calles, ¿no? Y entonces él hizo un banquete para los gigantes, ¿no? Entonces colaboró con un montón de negocios de la ciudad donde lo hizo. Y entonces los pasteleros hacían pasteles, pues los de la panadería hacían pan, el del restaurante no sé qué hacía un plato de lo que sea, la florista hacía centros de flores, y hicieron entre todo el pueblo un súper banquete, ¿no? Para los gigantes, ¿no? Para estas figuras, aquí veis la figura, ¿no? Son estas figuras así tan grandes, y les hicieron un banquete, ¿no? Entonces salió, bueno, montaron las mesas, tal, hicieron el banquete y ya, ¿no? Esa fue como
como el happening artístico, ¿no? que hizo Miralda, ¿no? Así que de alguna forma su obra involucró, ¿no? la colaboración de todo un pueblo, ¿no? La colaboración de toda una sociedad para un proyecto común, ¿no? Es una forma diferente de colaborar porque evidentemente el nombre, ¿no? del artista pervive, pero sí que son obras en las que se ha exigido, ¿no? la colaboración. Y bueno, luego os he puesto aquí a Francis Alice, que bueno, igual os dejo aquí el link y podéis mirar todo lo que queráis. Os lo he puesto aquí, bueno, yo es que os he ido poniendo lo que a mí me gusta también, o sea, lo que a mí más me emociona, ¿no? Francis Alice es un artista belga que está afincado en México, desde hace muchos años vive en Ciudad de México. Para mí es uno de mis artistas como preferidos y él bueno, trabaja como en arte de acción y hace proyectos que involucran muchísima gente, ¿no? Entonces hay un proyecto, por ejemplo, en el que él, bueno, él propuso, bueno, el proyecto era mover una duna, creo que era en Perú, no sé si era en Perú o en Bolivia, él mueve en una duna 100 metros y él convence a la gente del pueblo que coja palas y muevan la arena y mueven la arena. Es alucinante, ¿no? Es como, ¿cómo has conseguido eso? ¿No? Es como, ¿cómo has conseguido la colaboración de tanta gente para un proyecto común, que en ese caso era como mover una duna, ¿no? Y bueno, tiene unos proyectos súper interesantes que involucran siempre la colaboración de mucha gente. Y bueno, y es una forma como diferente de colaborar, ¿no? Porque implica que que son obras de arte que requieren eso, ¿no? Requieren que la gente participe, ¿no? Y en este caso no participa directamente el espectador, o sea, hay un espectador que participa, luego tú puedes ver la obra, evidentemente, a través de internet, pero realmente no hay, la obra se termina con la participación de aquellos que también la ven, ¿no? Y eso es ese arte participativo bueno, que antes pues no se había dado, ¿no? En otras ocasiones, al menos en la historia del arte que conocemos, ¿no? Bueno, os dejo aquí el link porque tiene un montón de pequeños vídeos donde explica sus proyectos. Y bueno, cada vídeo es un proyecto y explica de qué iba el proyecto y lo que hicieron. Y podéis mirarlo si os pica la curiosidad, porque la verdad que es una persona muy interesante. Bueno, y aquí también otro ámbito en el que se han realizado obras participativas, esta vez ya no con la participación del espectador, sino obras participativas en el sentido de colaborar con gente que te ayuda a hacer la obra, ha sido dentro del mundo del arte urbano, ¿no? En el arte urbano y en el arte público, el arte en el espacio público, durante mucho tiempo también se trabajó de forma muy institucional, es decir, la institución decidía: queremos que en esta plaza haya una escultura, se pedía la escultura a un escultor, se tomaba la decisión de a quién se le dedicaba o a qué se le dedicaba la escultura, y ahí que se ponía la escultura en una plaza, ¿no? Y a la gente de la ciudad, pues si le gustaba bien, y si no, también, y ya, ¿no? Y a partir de los 90 empieza a haber proyectos de arte público que dan lugar a un nuevo género que se llama New Genre Publicar, que básicamente el cambio, ¿no? El cambio se da en que el artista pasa a trabajar con la gente que vive en ese espacio público, ¿no? Con la gente que habita cotidianamente el espacio público, para poder tener primero como un intercambio de ideas y un trabajo común, un trabajo colaborativo, que dé lugar a una obra que sea una obra realmente mucho más vivencial, ¿no? Por parte de la gente que vive en el espacio público, y que por lo tanto eso lleve también a que sea una obra pues con mucha más aceptación, ¿no? Porque al final, si como vecino, ¿no? Has tenido la oportunidad de participar en un proyecto donde se te ha preguntado, ¿no? Y se te ha hecho una propuesta y has podido hablar y reflexionar conjuntamente y tomar algunas decisiones, lógicamente no todas, porque si no el artista perdería ¿no? su propuesta estilística individual, ¿no? Pero si puedes participar, pues de alguna forma también, ¿no? Como vecino,
yo creo que aceptas mejor, ¿no? lo que pasa en tu espacio público, ¿no? Y de alguna forma también genera cohesión social, ¿no? Hay muchos estudios que hablan de cómo estos proyectos pueden ayudar, ¿no? a mejorar, ¿no? la cohesión social en un espacio determinado. Y bueno, os he puesto dos ejemplos, hay muchos, pero yo os he traído dos. Este es el ejemplo del Tono. El Tono es un artista francés que trabaja con la participación de la gente, pero también trabaja con el azar como generador de obras, ¿no? Entonces, él lo que hace, si os imagináis, este mural está dividido en cuadrados, ¿vale? Entonces, en cada cuadrado, lo que hace es que con la gente que participa, tiran unos dados que él tiene y en los dados lo que hay son colores y formas. Y entonces tiran los dados y con los dados que salen van decidiendo en cada cuadrado qué colores y qué formas va a pintar, ¿no? Y entonces al final es como que el mural completo, que eso, él trabaja con abstracción, ¿no? Pero que el mural completo es al final pues como un resultado, ¿no? de ese juego de azar, pero que no lo hace él solo, sino que invita, ¿no? a que ese juego lo hagan pues las personas que van luego a vivir ese mural, ¿no? En este caso, ¿no? Este lo hizo con un colegio en un pueblo y entonces 52 alumnos del colegio pues jugaron, ¿no? a tirar los dados y tal, y bueno, no deja de ser algo en el que te sientes, ¿no? como parte de la obra. Y este otro que tenéis aquí se llama La Medianera de los Objetos. Este también está en Barcelona, al lado del mar, y también se hizo un trabajo con las escuelas de la zona, leyendo un libro de cuentos de un autor de aquí, y este libro de cuentos habla de diferentes objetos, y entonces entre las diferentes escuelas los alumnos escogieron qué objetos querían que salieran en la medianera, ¿no? Y entonces luego el artista, pues a partir de la selección de objetos que habían hecho las escuelas, que habían hecho los niños del barrio, pues hizo el mural, ¿no? Hizo la medianera, hizo estos relieves, ¿no? de los objetos, que también pues hacen, ¿no? hacen que haya esa idea, ¿no? de que es un muro al final hecho en colaboración, ¿no? con los alumnos de las escuelas del barrio, ¿no? de las escuelas de la zona. Bueno, y luego a nivel de obras participativas, pues como hemos visto también en la lista anterior, ¿no? pues hay esa colaboración entre el retrato y el retratado, ¿no? Y aquí os he traído también como dos ejemplos, ¿no? Bueno, un ejemplo quizá más clásico, ¿no? de evidentemente de fotógrafos y fotógrafas como Annie Leibovitz, que trabaja trabaja mucho con el retrato de personas y que por lo tanto necesita evidentemente la colaboración, ¿no? de esas personas a las que retrata, porque son retratos preparados, ¿no? son retratos no espontáneos, sino preparados, ¿no? En este caso creo que he puesto Penélope Cruz y Jeff Bridges ahí vestidos como de Bella y Bestia y tal, pero bueno, eso quizá es como lo más clásico, ¿no? Es decir, siempre que retratáis, supongo que como artistas, ¿no? A no ser que queráis coger a alguien espontáneamente, pues requiere un poco la colaboración, ¿no? de la persona que se pone delante de la cámara. Y luego os he puesto este caso un poco más, ¿no? un poco más complicado, de hecho, ¿no? que es el caso de Spencer Tunick, que no sé si lo conocíais, pero bueno, hace estas fotos con un montón de gente, ¿no? Hace estas fotos de desnudos colectivos con un montón de gente pues desnuda en una posición determinada, también en el espacio público. Esto también es Barcelona, este es el proyecto que hizo en Barcelona, que creo que es el más grande que hizo, ¿no? Es en el que consiguió reunir, creo, el mayor número de gente para un retrato colectivo, ¿no? Claro, ahí fijaros cómo realmente sin colaboración no hubiera habido imagen, ¿no? Es decir, las fotos que hizo aquí y las fotos que ha hecho en todos sus proyectos, ¿no? donde sale tanta gente, que además es gente que en este caso no son profesionales, no son modelos, no son y tanta gente que tenía a la vez que estar en una misma posición, ¿no? y que colocarse pues también es una forma de colaboración participativa, ¿no? Y os he puesto también a Agnès Varda, que ha hecho un proyecto junto con un artista urbano
que lo podéis ver, bueno, el artista urbano se llama JR, que lo podéis ver en un documental que se llama Rostros y Lugares. Yo no tengo el documental, bueno, creo que está en Filming, no lo sé, pero, y supongo que igual si tenéis otras plataformas igual lo encontráis. Es un documental que se llama Rostros y Lugares o Faces and Places, creo, donde Agnès Varda, la conocéis, ¿no? Agnès Varda, porque además creo que en la sesión de la semana pasada también nos la sacaron por ahí, cineasta de, ¿no? de la Nouvelle Vague, y JR, que es un artista urbano, y ellos, bueno, aquí tenéis el tráiler del vídeo, si nos da tiempo luego si queréis lo vemos, y ellos hicieron un proyecto yendo por pueblos de Francia, y entonces lo que hacían, veis aquí que hay como una fotografía como pegada en una cisterna, lo que hacían era pues hablar con la gente del pueblo, fotografiarles y imprimir esas fotografías como en papel súper grande y tal, y hacer como exposiciones en el pueblo, ¿no? Con las caras de la misma gente del pueblo, ¿no? Entonces hicieron como un trabajo participativo los dos, ¿no? Cada uno aportaba pues un poco sus, ¿no? sus conocimientos sobre la fotografía, el retrato y tal, y el arte urbano, evidentemente, y hicieron pues este proyecto por diferentes pueblos de Francia, y además fueron grabando, ¿no? este documental que reflexionaba sobre, bueno, reflexiona sobre muchas cosas, ¿no? Pero que básicamente pues nos habla de este proyecto, ¿no? De la participación de la gente, de la colaboración, etcétera, ¿no? Y la verdad que bueno, es como un proyecto también muy interesante, ¿no? Porque implica la colaboración de dos artistas, por una parte, ¿no? Y por otra parte implica también esa participación, ¿no? De los retratados, que en este caso pues vuelve a ser gente común, podríamos decir, ¿no? Que participan de la obra. Bueno, luego me salta un poco esta, porque ya hemos hablado, ¿no? de la influencia mutua. Voy a cambiar el título y voy a poner la polinización cruzada de esta influencia mutua que sigue existiendo hoy en día, ¿no? De artistas que se retroalimentan, que se explican sus técnicas, sus cosas, ¿no? Y que, bueno, pues lo vivimos también en el experimental. Por lo tanto, esto ya hemos hablado un poco, ¿no? Y también un poco del taller, ¿no? Es decir, siguen existiendo, la idea del taller sigue existiendo en la actualidad, siguen existiendo muchos artistas actualmente que trabajan con asistentes, que tienen grandes talleres de producción. Yo os he puesto aquí Jeff Koons no hace nada de sus obras, o sea, básicamente simplemente Jeff Koons es el ideólogo, ¿no? de todo el proyecto, pero él no manualmente no hace nada, y es uno de los artistas más bien pagados de la actualidad, ¿no? Él tiene un taller con más de 100 personas trabajando a su cargo, especialistas en cosas muy distintas, pintores, animadores 3D, ingenieros, ¿no? Tiene un montón de cosas, y bueno, pues pasa un poco como si fuera una especie de película o de, ¿no? Que cada uno pues, aporta su especialidad y él dirige, ¿no? Él dirige este proyecto. Aquí para mí actualmente pasa un poco con estos talleres de grandes artistas, pasa un poco como en el cine, ¿no? Al final en el cine también el cine es un proyecto siempre, ¿no? Una película es un proyecto tan complejo que exige, ¿no? la presencia de gente con especialidades muy distintas, ¿no? Y aquí pasa lo mismo, ¿no? Son obras a veces tan complejas técnicamente que exige, ¿no? Que haya gente con muchos conocimientos distintos para poder conjugar, ¿no? Esos conocimientos en la creación de la obra. Pero justamente hay una diferencia clara, ¿no? Que es que en cinematografía se distinguen los creadores, ¿no? Tú sabes de quién es el guión, de quién es la música, de quién es la dirección. Es como que tenemos una colaboración en cine que respeta, ¿no? Respeta como la parte de autoría que tiene cada uno dentro de la película, ¿no? Y en cambio en artes visuales eso desaparece, ¿no? Sigue predominando esa imagen de el nombre marca, ¿no? Que es en este caso Jeff Koons, ¿no? Que se sabe que no es él el que hace las piezas, pero él es el que es la marca, ¿no? Es la marca de este taller artístico, ¿no?
Así que se pierde un poco pues eso, ¿no? La posibilidad de colaborar de una forma más horizontal entre ellos. Y bueno, y luego ya nos quedaría pues esta parte de las obras colaborativas, ¿no? Dentro de las obras colaborativas, pues muchas veces se entiende colaboración, ¿no? Cuando oímos, ¿no? El artista, el músico tal ha colaborado en la creación de no sé qué, ¿no? Pues se entiende muchas veces colaboración como la participación que hace un artista en otra disciplina, ¿no? En aportar algo en un proyecto de una marca o en un proyecto de otra disciplina diferente, ¿no? Muchas veces este tipo de colaboración es una colaboración mercantil, ¿no? Es una colaboración de artistas con marcas, ¿no? Pues por ejemplo, ahora hace poco Damien Hirst hizo la portada, ¿no? Hizo la portada de un disco de un artista, de un músico famoso, tal, ¿no? Entonces es como una colaboración mercantil para un objeto mercantil que se va a vender y evidentemente se ve claramente siempre, ¿no? quién ha hecho qué, es decir, quién ha hecho una cosa y quién ha hecho la otra, ¿no? Qué ha aportado cada uno, ¿no? Y bueno, ahí os he traído como ejemplos que salieron en la revista Art News de agosto del año pasado, que fue un número justamente que le llamaron The Collaboration Issue, ¿no? Art News es una revista pues, bastante conocida dentro del mundo del arte, y justamente le llamaban The Collaboration Issue, pero todo era un tipo de colaboración que parecía muy así, ¿no? Muy mercantil, ¿no? Muy interdisciplinar, que eso es muy interesante, ¿no? El colaborar también entre disciplinas, ¿no? El buscar colaboraciones saliendo de vuestra disciplina, ¿no? Y buscando a alguien que sea de otra, no sé, del mundo de la cocina, del mundo de la música, tal, que pueda aportar cosas diferentes, pero a la vez son colaboraciones en este caso donde se ve muy claramente esa diferencia, ¿no? Es como una aportación más que para mí, más que una colaboración. Os he dejado también la portada de la revista por si la queréis buscar por internet y bueno, ahí está como toda la información más extensa, ¿no? Y bueno, os enseño algunos casos, ¿no? Aquí, por ejemplo, había un caso de arte y moda en el que Jill Mahit, que es una artista americana, que había hecho como unos pennies especiales con un grabado aquí en el lateral relacionado con la pandemia, pues se junta con un joyero para realizar una edición limitada de estos pennies en forma de joya y tal, ¿no? Bueno, pues sí, es una colaboración, pero es una colaboración como muy pragmática, ¿no? Es decir, no es una colaboración, para mí, o desde mi punto de vista, no es una colaboración artística en sí, sino que básicamente lo que busca es esa parte práctica, ¿no? de llevar al mercado, en este caso, la pieza, ¿no? O, por ejemplo, pues fotógrafas, ¿no? Como Ming Smith, que colaboró con Nike para hacer toda una campaña fotográfica, ¿no? Que también, bueno, pues se vincula con la marca y que claramente pues se ve que es una colaboración de tipo comercial, ¿no? Aquí también hay, por ejemplo, pues eso, ¿no? Artistas que colaboran en la creación de portadas de discos de músicos, ¿no? Entonces vuelve a ser una colaboración, pero es una colaboración como muy puntual, muy clara, ¿no? Muy distinguible, ¿no? Y que en realidad no se crea un proyecto conjuntamente, sino que simplemente se aporta, ¿no? A una parte de ese proyecto, en este caso a las portadas y a la estética del disco, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una colaboración de arte y ciencia. Esta me parece como un poco más interesante, ¿no? Porque aquí colaboró una artista digital con una entomóloga, ¿no? Con una experta en insectos, ¿no? Para crear para crear una serie de imágenes, ¿no? Que básicamente pues estaban fundamentadas, ¿no? en los resultados científicos, ¿no? de esta entomóloga a partir de lo que era pues ¿no? las especies que vivían en un entorno determinado, etcétera, ¿no? Y ahí sí que, bueno, quizás sí que aquí, ¿no? Es más una colaboración un poquito más interesante en el sentido de que han tenido pues, que intercambiar, ¿no? Muchas ideas para crear un proyecto común, ¿no? Y esta pues es otra artista que colaboró con con una panadería para hacer unas esculturas de pan, ¿no? que diseñadas por la artista y hechas evidentemente por la fábrica de pan.
Y bueno, y aquí también hay casos, ¿no?, de colaboraciones entre artistas, ¿no?, en las que sí que podemos distinguir lo que ha hecho cada uno bastante fácilmente, ¿no? Por ejemplo, pero que mantienen los nombres de todos los artistas, es decir, que de alguna forma no prevalece un artista sobre el otro, sino que empiezan a ser ya colaboraciones donde se mantiene, ¿no?, el nombre de cada artista. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos Joan Miró, que colaboraba mucho con un ceramista que se llamaba Llorenç Artigas y que, bueno, claramente, ¿no?, es decir, el diseño es de Miró, y los vasos, ¿no?, la parte cerámica, pues la llevaba a cabo este artista ceramista, ¿no? Entonces podemos ver que la colaboración viene de dos especialidades distintas que se mezclan para hacer un producto conjunto, ¿no? Y que en este caso pues podemos distinguir, ¿no?, un poco qué hizo cada uno, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Warhol y Basquiat trabajaron en un proyecto conjunto que no tuvo mucho éxito en su momento, en el que de alguna forma, bueno, ellos hicieron, ¿no?, toda una colección de piezas que expusieron en el 85, si no recuerdo mal, en las que habían participado los dos. Es decir, aquí sí que vemos realmente un trabajo colaborativo, aunque podemos distinguir, ¿no?, qué es lo Warhol, ¿no?, este uso del color, ¿no?, estos símbolos, ¿no?, de Paramount, por ejemplo, ¿no?, estos símbolos más pop, ¿no?, más de la cultura de consumo cotidiana, y que es un poco lo Warhol, ¿no?, lo Basquiat, ¿no?, ¿no?, estos números, este caos compositivo, ¿no?, estas formas que parecen como más primitivas, etcétera, ¿no? Pero aún así crean una pieza conjunta, ¿no?, donde los dos han sabido mezclar sus estilos. Y ahí ya empezamos a tener como un grado más de colaboración, ¿no? Es decir, estamos empezando a ver cómo ya no son colaboraciones solo mercantiles, de yo te pongo, ¿no?, yo te hago la portada de tu disco, sino que realmente dos artistas de la misma disciplina empiezan a trabajar como a cuatro manos, ¿no? Empiezan a trabajar realmente de una forma integrada. Y lo mismo pasa en el caso del arte urbano. Suele ser bastante común también que los artistas urbanos se junten muchas veces para hacer murales colectivos, ¿no? Entonces, cuando hacen un mural colectivo, se mezclan sus estilos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, en este mural de aquí, del 2019, el pez es el que hace estos peces de aquí, Chicadania es el que hace estos personajes, ¿no?, este niño que parece así un superhéroe y tal, y Slomo es el que hace estas abstracciones, ¿no? Entonces cada uno, si vierais sus murales por separado, pues cada uno tiene como su estilo propio, ¿no? Uno hace peces, otro hace una cosa más hiperrealista, otro hace abstracción, pero cuando se juntan para hacer un mural colectivo buscan la manera de integrar sus tres estilos, ¿no? Entonces aquí sí que hay un trabajo un poco más de integración, aunque todavía podemos distinguir, ¿no?, qué es de cada uno. Es decir, podemos distinguir muy claramente qué es pez, qué es chicadania, qué es lomo, etcétera, ¿no? Pero ya hay un trabajo como más integrado. Y con eso llegamos como al final, ¿no?, que sería esa colaboración realmente integrada, ¿no? Es decir, esa colaboración en la que los artistas colaboran y ponen un nombre conjunto a una pieza en la que no puedes distinguir para nada quién ha hecho qué, ¿no? Es decir, es una pieza realmente que surge y que va más allá, ¿no?, de sumar dos individualidades, ¿no? Y estos artistas, bueno, pues un poco siguiendo lo que hemos visto antes, ¿no?, de ese cadáver exquisito de los surrealistas, ¿no? Son proyectos que generan, ¿no?, que generan piezas completamente únicas en las que no se puede, ¿no?, distinguir o visualizar la aportación de cada artista, sino que realmente es una pieza colectiva, ¿no? Y bueno, quizá a mí unos de los que me parecen más interesantes en este tipo de colaboración fueron Christo y Jean-Claude, que hacían arte land art y que eran una pareja, ellos eran pareja, y sus proyectos pues son proyectos monumentales, ¿no?, hechos en el espacio público durante un tiempo, ¿no? Esto se hizo en el Támesis, en Londres, y no recuerdo dónde. Pero bueno, ahí tienen un montón, o sea, hicieron un montón de proyectos. Ahora hace poco
aunque ellos ya están muertos, pero hace poco se hizo post-mortem un proyecto suyo en París, que fue, ay, no me sale en castellano, envolver todo el Arco del Triunfo, envolvieron todo el Arco del Triunfo durante unos días. Bueno, pues esos proyectos, ¿no? Eran proyectos que hacían los dos, que firmaban siempre y ellos siempre se presentaban en nombre, con su nombre de los dos, colectivo, o sea, nunca distinguían qué hacía uno y qué hacía el otro, ¿no? Y eso es como muy interesante, ¿no? Porque significa que los dos apartaban un poco la idea de ese ego personal, ¿no? Para dar valor al colectivo, en ese caso a la pareja, ¿no? Y pasa lo mismo, otra vez vuelvo a Marina Abramovic, ¿no? Que durante un periodo de tiempo ella estuvo casada con Ulay, que era otro artista de performance, y durante ese tiempo hicieron proyectos también colaborativos, y hicieron performance los dos, también firmadas bajo el nombre de los dos, y en las que los dos actuaban desde una horizontalidad total, ¿no? Es decir, desde una misma, desde un mismo nivel, ¿no? Es decir, los dos hacían las performances de una forma claramente, ¿no? Integrada, ¿no? Y bueno, os he dejado aquí como varios fotogramas de performance suyas que hicieron así los dos. Y luego, por ejemplo, a nivel así, bueno, también actual, Pierre Gilles, que también son pareja artística también, y ellos trabajan con fotografía y collage y hacen estas fotografías así como, bueno, que luego las trabajan con collage y con edición digital. Y bueno, ya veis que con este resultado tan super kitsch que tienen ellos, ¿no? Esta cosa tan súper, no sé, ¿no? Es que es total. Y ellos, bueno, pues también, ¿no? Trabajan conjuntamente, hacen sus obras firmando bajo el nombre de los dos, y tampoco distinguen, ¿no? No distinguen qué ha puesto uno, qué ha puesto el otro, qué ha marcado uno, qué ha marcado el otro, porque lo importante, ¿no? Es la obra final, ¿no? Como obra de pareja, ¿no? Como obra colectiva. Y bueno, y también os he puesto el ejemplo, creo que es el último ya, del equipo Crónica, que fue un equipo que se formó aquí en España en los años 70. Fue un grupo de artistas muy influenciados por el pop art, que en los años 70 pues crean aquí, ¿no? un colectivo también que, bueno, que se dedica un poco también al pop art, de una forma mezclando un poco, ¿no? el pop con la crítica social, ¿no? En este caso de la sociedad española. Y bueno, lo mismo, ¿no? Estas piezas que veis, que también ellos trabajaban con fotografía y collage también bastante, y luego con pintura. Y como veis, estas fotos, bueno, estas piezas, pues tampoco, ¿no? Tampoco podemos distinguir, eran tres artistas y no podemos distinguir qué hizo uno y qué hizo el otro, ¿no? Porque ellos además firmaban como equipo, ¿no? Firmaban como equipo Crónica, y por lo tanto no distinguían quién había hecho qué, ¿no? Con lo cual, bueno, pues son un poco la muestra de esto, ¿no? De estas colaboraciones súper integradas, ¿no? En las que lo que importa es el objetivo común. Bueno, y os puse también a Mary y Patrick Kelly, que son también videoartistas, trabajan también con fotografía y videoarte, y bueno, en la misma línea, ¿no? Es decir, las piezas que hacen las hacen entre los dos, y los dos se presentan como colectivo, ¿no? Bueno, yo os he dejado los documentos consultados, y o sea, un poco en lo que yo me he basado para también hacer un poco esta investigación, y contaros un poco todo este camino, y nada, y bueno, no sé, y hasta aquí lo que yo os había preparado. No sé si queréis comentar algo, bueno, con todo llevamos 2 horas. No sé qué Sí, os ha es parecido. muy, muy interesante todo el trabajo y las diferentes maneras, y creo que dentro de este grupo todos también estamos haciendo un tipo de colaboración, o sea, distinto, no solo porque estemos dentro de la fotografía visual. Creo que
estamos como compartiendo cosas diferentes de una manera muy diferente, como que Ujú, usando diferentes puntos de partida, ¿no? ujú, Creo que en el grupo de Marvin están usando más la escritura, nosotras estamos usando más como collage, cianotipia y temas más personales y bueno, todo como que es muy, muy distinto y es interesante también la manera colaborativa más como de comunidad. ujú, Un amigo me compartió que bueno, él se dedica como se dedica, es un tipo de abogado, no sé, pero es como más especializado en cosas técnicas y se especializan como en inventos, en patentes de todo ese tipo. Entonces siempre está como viendo los derechos de autor, los derechos ujú. de protección de propiedad intelectual, lo que le dicen, ¿no? Y me comentó que la universidad donde él trabaja está haciendo pues un proyecto colaborativo con la comunidad y se llama, ¿cómo se llama? 100 vistas o algo así, que fue como inspirado en Monet, no sé, Ujú. las bolas de alfalfa que siempre hacían. Pero estas 100 vistas son basadas en el lago Michigan, Ajá, estamos aquí en Chicago. sí. Creo que tengo el vínculo, lo voy a poner en el chat. Y dijo, ¿por qué? Lo que le preocupó mucho a él es por qué no le están dando ningún crédito, no están reconociendo a ninguno de los fotógrafos Claro. de estas 100 vistas, porque son todas vistas del lago Michigan. Ujú, Que bueno, o sea, quién sabe de dónde las sacaron, cómo saben que la gente dio su permiso de que las usaran, de dónde vinieron, todo eso. Y claro. le preocupó mucho que estaban como devaluando el trabajo de los fotógrafos. Ujú, Entonces, a veces como que se puede ver desde ese punto de vista, ¿no? Que se está claro. devaluando el trabajo, pero desde el otro punto de vista se está aumentando también, que Mm, 1 más 1 no siempre son 2, a veces es claro. 3, ¿no? Sí, Y sí, sí. Claro, lo que pero a pasa él es le que, preocupaba mucho el anonimato de la gente, mm, de que no se claro, le daba. claro, el anonimato, ¿no? Yo pienso que tiene que ser como una decisión personal, ¿no? Que tú digas, lo hacemos y no vamos a poner el nombre, nos vamos a llamar equipo tal y nos da igual porque lo que nos importa es la pieza, ¿no? Y le vamos a, o sea, o le vamos a poner pues, ¿no? Equipo A, ¿no? ¿no? Y Yo a creo eso. que van mucho, últimamente va muchísimo, en los últimos años está aumentando esta forma de arte participativa. Uh-huh. Aquí hay un fotógrafo el año pasado, después voy a buscarlo, voy a pasar, Vale. voy a dejar el link si quieren ver. Prácticamente, bueno, conoció, se fue a un pueblo, conoció a todas las personas, encontró el lugar, el espacio para hacer una muestra y hizo mucha publicidad de esta muestra. En realidad, cuando la gente empezó a llegar a la inauguración de la muestra, era una muestra fotográfica y las paredes estaban todas vacías. Ajá. Pero él había preparado, así como aquí en el grupo experimental hay mucho con la cianotipía, ¿no? Se trabaja. Uh-huh. Bueno, él tenía las hojas preparadas de cianotipía, hacía retrato a las personas, después incluía a las mismas personas a hacer la cianotipía, tenía los Uh-huh. sorditos ahí esos para preparar las uñas, el gel en uña Sí. con la luz solar en modo de hacer rápido, y entonces de ahí sacaba y les ponía. Entonces la gente iba llegando y la muestra se iba produciendo más o menos que la gente iba llegando y participaba. Uh-huh. Wow. Qué Eh, bonito, ¿no? sí, no, muy buena idea. Y después, bueno, después está todas las fotos, después de ahí salió también un libro y todo, porque después esta pared se ha llenado, ¿no? Y bueno, y fue todo contributo de cada uno que iba llegando. Entonces, Claro. el que era espectador pasó a ser parte del creador.
Claro, claro. Y no se lo esperaba, ¿no? Entonces, bueno, tuvo mucha resonancia. Pero bueno, creo que son realmente... Ahí la hemos perdido. Sí, la verdad es que es... Hay siempre muchas más ideas de este tipo. Sí, cada vez es lo del arte participativo, la verdad es que cada vez hay más casos, ¿no? de esto, ¿no? Lo que pasa es, bueno, es eso, ¿no? Que una cosa es participar como espectador y la otra, ¿no? Lo que decía Elsa, ¿no? De fotógrafos que han aportado ¿no? La fotografía del lago, ¿no? Bueno, el hecho de si la cómo tiene que funcionar el tema de la autoría, ¿no? Que es un tema muy complicado cuando se colabora, ¿no? Y ahí es donde hay que tomar también decisiones, ¿no? Sí, hasta que uno es amigo y cómplice, ¿no? Y va todo Claro, bien. El problema es siempre claro. después, que después a veces puede pasar, pasa, ¿no? Sí, por que eso, uno, ¿no? Que... o sea, se separan o se llegan a pelear, entonces ahí después, ahí puede ser el problema. Claro, ¿no? Y bueno, Sí, pero ahí hay que como tener las cosas como muy claras, ¿no? Yo creo que colaborar aporta mucho, ¿no? Porque genera esa, ¿no? Esa posibilidad de cosas que igual solo, ¿no? O sola no se te ocurrirían nunca, ¿no? Y con la colaboración de alguien, pues, ¿no? Surgen, ¿no? Estas nuevas posibilidades, pero claro, luego, pues bueno, hay que tener claro eso, cómo se comparte, ¿no? Y hoy en día temas legales son muy complicados. Por ejemplo, a mí me contaba Paula que creo que aquí, al menos aquí en España, si tú pones que una obra es colaborativa, va firmada bajo el nombre de un artista solo. Aunque hayan colaborado más gente, solo firma como el artista principal, ¿no? Y en cambio, para firmar varios artistas tienes que decir que la obra es colectiva, ¿no? Entonces sí que ya se entiende que es una obra donde hay una autoría compartida, ¿no? Es decir, que hay una autoría formada pues Claro, hay que asesorarse también de esa parte. Claro. Y confiar, ¿no? Sí. Confiar mucho, ¿no? Cuando, si decides hacer un trabajo colaborativo, ¿no? Yo creo confiar mucho en eso, ¿no? En que merece la pena el resultado que vas a encontrar gracias a eso, a cambio quizá de buscar pues un nombre diferente o de renunciar, ¿no? Bueno. sí, yo le dije a mi amigo, no te preocupes, creo que son, como dijo Marvi, son cómplices y seguro que hubo un formulario, las fotos que están usando les explicaron los derechos, me imagino que tuvieron que ceder muchas cosas sobre los derechos de la foto. A él lo que le preocupaba es de que estaban tomando las fotos como un poquito al random, ¿no? Pero Ya. no creo que lo hayan hecho, quién sabe. Pero yo le dije, ahí está el nombre del organizador, del artista. Pregúntales, es una pregunta Claro. muy válida, ¿no? Y tanto que sí. Sí. Bueno, especialmente porque él trabaja para la misma universidad. Como que se lo toma muy a pecho, creo. Sí. Bueno, pues no sé, pues hasta aquí. Nada, muchas gracias por haber aguantado 2 horas, no sé. Al contrario. No, Muchísimas gracias. Exacto, muy yo interesante. bueno, me alegro. Gracias a ti. Sí, Me alegro sí. mucho. Os he dejado el PowerPoint en el Classroom y también, bueno, os pasaré pues eso, algún link y ahí tenéis pues los links de vídeos y cosas que si queréis mirar luego con calma, pues desde los slides del PowerPoint pues podéis acceder y mirar y así también, bueno, ir enriqueciendo, que es de lo que se trata, ¿no? Nada, desearos que acaben vuestros proyectos colaborativos súper bien, que ya queda poquito, Gracias. ¿no? Y acabáis dentro de poco. Y bueno, y a ver si hay suerte y nos podemos volver a ver Nos vemos en julio. en julio. Muy bien. Al Sí, festival. Me ha Tengo que encantado. conseguir. Bueno, Muchísimas bueno, gracias. Y voy a vosotras. tratar de... gracias. Que vaya muy bien. Igual, Adiós. Chao, gracias. Elsa. Chao, chao. Chao, Chao, Marvin, chao, chao. Chao. Bye.